de la problemática que a veces tenemos en la mayoría de los casos de dejar que las cosas pasen para que luego empezar a pedirle al Señor que las cambie, ¿verdad? Y no es que las cosas no vayan a pasar, pero a veces nosotros tenemos ciertas amenazas de las personas, del diablo, de pronósticos, diagnósticos, y vamos viendo que hay cosas que nos empiezan a amenazar. Y a veces esperamos que las cosas pasen para que luego empezar a clamar al Señor para pedirle que Él las cambie. Y nosotros como profetas o como personas que estamos en lo profético deberíamos prestarle atención a la anticipación que Dios provee a través de lo profético. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un Eliseo que Dios le revelaba los planes del enemigo, del rey de Siria, antes de que salga al ataque de Israel. Entonces, él advertía al rey de Israel: no vayan por tal camino, no salgan por tal lugar, porque hay una trampa del enemigo. Y entonces, en esa guerra nunca podía prevalecer Siria porque había un profeta. Y no es que Dios le revelara las cosas a Eliseo solamente por ser profeta. No, es que las naciones estaban en guerra, y como había guerra, estaba la amenaza, y como estaba la amenaza, entonces había alguien orando para saber qué hacer. Entonces Dios hablaba porque alguien estaba presentando el problema delante de Dios. Es que ese es el trabajo del profeta. El trabajo del profeta no es tener una palabra solamente para cambiar situaciones, sino para anticiparse las situaciones. Por eso Habacuc, creo que él es el que dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, para ver qué me responderá Jehová tocante a mi queja. Eso está en Habacuc 2. Entonces, lo que nos está diciendo el profeta es que hay un lugar donde el profeta tiene que estar, que es el lugar alto, es el lugar de la atalaya, es el lugar donde uno se pone a mirar más allá, por fuera de nuestro territorio, qué es lo que viene hacia nosotros, para estar anticipados. Entonces, eso es lo que a veces nosotros no entendemos, que antes de una amenaza tiene que haber una respuesta del Espíritu. No podemos dejar que llegue el ataque para responder en defensa. Ya cuando está la amenaza debemos empezar a responder en el Espíritu. Goliat amenazó a David. Goliat amenazó a todo el pueblo, pero nadie respondía. Pero ante la amenaza de Goliat, David supo responder. Goliat amenazaba con matarlo y dárselo a las aves del cielo, pero David dijo: no, Jehová te entregará en mi mano y yo te voy a cortar la cabeza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que había una amenaza en cuanto a la capacidad de Goliat, en cuanto al poder del enemigo. Pero en David hubo una respuesta en el espíritu, en fe, no en mi capacidad, no en la capacidad de David, sino en Jehová, sino en que Dios lo iba a entregar, que Dios daría la victoria. Entonces, ante la amenaza, tiene que haber una respuesta del espíritu. Bendiciones.